Buenas tardes, bienvenidos a esta Casa de la Cultura y a este segundo día de las primeras jornadas del Queixo Fogo al Pitu. Y una pena que no haya mucha gente porque yo creo que va a ser, la mejor de las charlas de toda la semana, porque acompañamos aquí a las tres queixeras que pelearon por queixo, que en su día decidieron dar paso a hacer quesos de manera profesional y a las que vemos que todavía a día de hoy sigáis comiendo queso fogo al pitu. Ayer fue la presentación de la jornada. Recuerdo que tenéis la exposición de fotos y de los utensilios abajo en la sala de exposiciones hasta el día 7 del mes que entra. Mañana seguimos, son siempre a las 7. A las 7 mañana tenemos aquí a Ismael Fernández, que es un experto en queixo y va a hablarnos un poco de la historia del queixo fogo al pitu. El jueves también a las 7 tenemos a dos personas de la Escuela de Hostelería de ayer que va a hablarnos un poco también del queixo fogo al pitu en la gastronomía, lo que da de sí la cocina. Luego el viernes tenemos a Marta abajo en la sala de exposiciones a las 7 también, para contaros un poco con unas fotos y un taller de elaboración del queixo. Y cerramos el sábado en el patio de la Casa Cultura con un homenaje a estas tres mujeres y a otras dos que van a acompañarnos el sábado, pero que hoy no pueden estar aquí, que son Adela y Ramona. Por mi parte nada más, de ambas, que siempre que pedimos algo, failo ya de buena gana, al menos no pongo la cara. Así que va a ser el que modere un poco, porque sabéis que nadie, como decíamos ayer, nadie para sacar de la lengua, para tirar así de la lengua a estas mujeres. Así que nada, somos con ellos. Gracias. Sí, ¿te aprendió? Ayúdame. No sé si se te aprendió. ¿Apagóse ahora sí o qué? Bueno, ya igual, porque a mí hoy arreglo bien sin micro, ¿eh? Somos, bueno, nada, pues ya igual, apágame. Quiero más que tengan los de ellas que no, ¿vale? Bueno, y a verdad, como di Elsa, que a pena que nunha semana tan interesante dedicada a algo tan importante para o Concello Grao como a Queixo Fogo al Pitu, e a pena que a xente, non ya porque sea este tema, a xente sabéis que normalmente responde pouco, non ya en todos os xaos. En todos os xaos a xente acude pouco a cousas interesantes, sea esta ou a que sea. Así na que somos poucos, pero abondos. Non fai falta máis xente, se a xente que está gustosa e con ganas de pasar un pedazo interesante e guapo con tres figuras, a mí, claro, aparte de la parte familiar, con tres figuras importantísimas para la tradición queixera asturiana e en particular para la tradición queixera de Grao. Tres figuras que representan a las tres queixerías que están funcionando, me parece que no funcionan más. Las tres que están funcionando. Verdad era que estaban convidadas, pero que por cuestiones de trabajo y a las situaciones familiares no pudieron venir. Ramona, la de Llamas, que estaba convidada a ver si por lo menos para el homenaje del sábado Samaña para venir. Ramona, con que ya no está activo como queixera, pues sigue vendiendo un mercado, ya tuvo muchos años activo como queixera. Y a Adela, de la Garba. Adela de la Garba tuvo un activo, no sé cuántos años estaría. ¿Cuántos años tenía? Tuvo poco tiempo, pero fue una figura importante para el queixo y también era como que era sabia nueva, pero que bueno, nunca halló en tiempo, pero que ya fue, claro, fue la que está diciéndolo, efectivamente fue la que empezó más nueva a hacer queixos.
E entón, tampouco está de la prove, e para o sábado me parece que tampouco pode estar. Nosotros empezamos mejor. Como que vamos sempre postísimo? Total que aunque non están presentes, que sepáis que este filón xuntámonos para filonar con o tema del queixo era con las 5. Tenemos 3 representantes que además cuadra que son las 3 queixerías que están en activo. Ya, para el que non sepa lo que ya ir al filón, sei que lo sabemos todos, pues nas casas desta zona pola Ambernada la xente iba, digo eu que lo pode contar que se obliga como non, que é ir al filón. Pues nada, juntarse unos cuantos en una casa a charlar, o, bueno, los hombres a charlar, o a echar partido, las mujeres a traballar. Esto que digo iba... Coser y todo. Llevar labores, coser, repasar las patillas. Tienes el café sin tomar. Decía una mujer de Cangas de Narcea, decía una mujer a mí, dice, mira, más, las mujeres, acabo de decir las mujeres, hasta cuando íbamos caminando, íbamos trabajando. Calla, me dice, sí, porque yo iba para el prado y iba filando. Y cuando estaba yendeando, estaba texiendo. Y cuando estaba al filón, los hombres estaban xogando. Pero yo estaba remendando el tal. Las mujeres trabajaban, non había descanso, ¿ya? Por eso non había. Y nosotros que decían que nos tocaban buenos tiempos. Siempre teníamos que repasar o que tejer por la noche. Y eso que vosotros tocamos lo bueno. Sí. Así que a las madres que tocó. ¿Y a las abuelas? Y a las abuelas. Pues eso, pues al filón. Y la verdad que ir para una casa, todavía solo al filón. Ambas todavía vienen al filón a Casancho. Son los de memoria y eso ya ir al filón. ¿Por qué? Porque echan un pedazo hasta las 12. Ya están contando, repasando que hay de novedades por la parroquia, por la contorna, criticando algún vecino, contando algún chiste. Antiguamente, cuando los pueblos estaban, Había gente. cuando había vida, pues las mujeres cantaban algún romance, eran los niños, pues escuchaban los romances, y a los cuentos, y a los cantares, pero lo de filón, ya sabéis por qué se llama filón. Porque antes filaban. Porque era aufilado. Sí. Era aufilado. Las mujeres, como estaban siempre trabajando, estaban al filón, aunque estuvieran cantando, hasta cantando trabajaban. Estaban cantando romance, pero estaban filando. Entonces por eso decidimos llamar, que ya como se llama en grao, al filandón. Por occidente dicen ir al filandón, o a la fila. Y en grao, yo no sé para esta parte, pero para entender al filón, Sí. y al filón. Sí. En Cuba, El filón. y a ir xuntos para una casa al filón ya, ir a filonar. Ir a filonar. E ya como tenemos xente de aquí baixo, como dirían por grado? Pipi. Ir a una casa. Ir al filón. Normalmente aquí, vamos, que yo conociera, íbase a casa de algunas amistades. Y allí estaban charlando. Yo, por ejemplo, iba mucho a casa de los de Tristán, porque había Amistad. una tía de mi madre, que fue la que la trajo para mi cuadrado, pues llevábamos amistad con ellos y al final pues todos cogimos amistad y entonces íbamos para allí. Ellas dedicábanse a la costura Eso. y ellas estaban allí trabajando, pero daban el palique igual que, Home, claro, que las traballando. juntábamos Claro, estaban de agarrar por traballando. Era una especie de eso mismo. Pero non dicían... Por eso cuando iban al filón, Nas coruxas ya al filón. mi mamá decía ella, mira, estábamos allí, que estábamos al filón, que estábamos venga a repasar, y venga a hacer esto, y venga a hablar, y no sé cuánto, y a los hombres echando una partida, o tal, y tomando una copa, y decían los hombres, ay, estoy amando, las mujeres que están al filón por San Blas, vuelves la lengua para atrás. Mira, oíste, cada día llega uno para casa más conocimiento. Estás convidada, ven para acá. Tienes que venir para Tienes que venir para acá con nosotros. Acabamos de mencionarte y a disculparte. Bueno, Porque ellos echaban la partida y todo eso, pero Sancho, las mujeres, claro, trabajaban. adela. Claro. Y las mujeres que estaban filón por San Blas, pues dicen que allí no hablaban. Bueno, un beso y a bienvenida. Tenemos
Adela, que llega afogada porque viene de traballar, e llegaron os representantes de Bio, no? Está llegando xente, ya que estábamos esmolecidos porque había pouca xente para el final. Bueno, que primeramente, Adela de la Garba, que hiciera unos años, como acaban de reconocer las tres más veteranas, la que más nueva empezó a hacer queso, la que más tarde de ellas, pero con menos tiempo, ya aquello fue una andadura que te duró poco, pero bueno, ¿quién te quita que igual en unos años vuelvas al queso o vuelva a la tuneña o lo que pueda? Ahí queda. Ahí queda, Adela de la Garba, ya estamos 4 representantes. Bueno, antes de seguir para adelante, porque parecióme muy interesante ese refrán, vuelve a decírmelo. Porque las mujeres estaban al filón. Sí, pero el refrán. Trabajaban, y los hombres estaban ahí echando la partida y escuchándolas. Xugando. Sí, y ellas escuchándolas. Ellos estaban escuchándolas a ellas hablar, pero trabajando. Le decían ellos, las mujeres que van de filón por San Blas, vuelves la lengua para atrás. Bueno, Porque siempre criticaban algo, siempre hablaban de... bueno, pues era un refrán bien guapo, que yo no lo conozco. ¿Conocías este refrán? Sí, sí. ¿Conocías eso? No, Las mujeres que van al filón por San Blas, en Salceo a San Blas llamábamos Isán, Bras. San Bras. Bras. San Bras. Este es un filón, que todos saquemos aquí lo que sabemos. Las mujeres que van al filón por San Bras, que... Las mujeres que están al filón por San Bras, que están de filón por San Bras, pones la lengua para atrás. bueno, pues ahí lo tenéis. Pero eso decían los hombres, porque ellos criticaban ya... Porque eran de edad allí, ¿verdad? Los hombres también, pero bueno. Claro. Bueno, como el espíritu del filón, que explicamos lo que era un filón, bueno, se xuntaba la xente en una casa e tal, na Garba decían ir al filón, me parece que paisellao ya de otra manera. De otra manera, y ahora mismo no me acuerdo. Pues hay sitios que dicen ir a la fila, o ir a... Pero paisellao de la Garba sé que no ya como para nosotros. Ya... ¿Qué dicen filandón? Filandón, Tampoco. a la fila, a la... Bueno, vamos a enterarnos. Los filones ya algo en que participa todo el mundo. Entonces, aunque estamos aquí ya el filón ya con las queixeras, la xente, así con orden, pues que intervenga, porque esas intervenciones son muy guapas y enriquecennos a todos. ¿No es la verdad, Lucas? ¿A que sí? Bueno, pues entonces, primero vamos a ver las presentaciones. Vamos a empezar por la última que llevo. Adela, preséntate, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy Adela, vengo de la Garba, tuve una quesería en la Garba unos 10 años más o menos, y bueno, circunstancias, bueno, pues la crisis, la salud, uno y otro, pues bueno, cerré hace unos años y me reinventé un poquito y bueno, pero por circunstancias estoy viviendo en Garba, pero yo sigo siendo la Garba, ¿no? ¿Ya está la Garba? No. Ya fai muchos años de la que yo me animé a agarrar una grabadora. Mi abuela. Fui a entrevistar a la abuela, que era de San Adriano Monte. La abuela, ya que era una mujer que yo ya la entrevisté Con 90 y algo. con 90 y algo, fai más de 20 años, claro. Sí. Ya que, bueno, que me enseñó muchos cantares, ya que, bueno, ya uno de los archivos importantes que tenemos en el archivo, la grabación de la abuela de Adela de la Garba. Vamos de aquí para allá. Sí, claro. Bueno, preséntate, Filomena. Sí, lo sabe. Yo no sé. Yo fui de Cubia, empecé haciendo los quesos en Cubia y después fui para Ambas y después de estar, nada, 4 o 5 años en Ambas, continué ahí haciendo los quesos. Fue una cosa que siempre me gustó, hacer los quesos. Foi la que empezou a faellos así de maneira tal en Cubia, foste tú ou ya os fixera Marilu? No, Marilu ya estaba casada. No. Marilu ya Yo estaba no sé casada. ese libro que dice que yo ya en Cuba, sé que confundía las cosas. Confundió. No, yo cuando marché todavía no sabía. Bueno, pero la tradición, ya veis ahí, ya se vais a la exposición, vais a ver que hai un cuadro ao estar retratado José de Caflorento e María Isabel de Caflorento, ao desta casa salieron
salió la tradición para muchas queixerías, Casa Ancho de Ambás, o después cuando se presente Mario. Bueno, dixe Filomena, pero nadie la llama Filomena, Ella era Llámame menina. Menina de Casa Ancho. Siguiendo, para hacer las presentaciones, tenemos a Oliva. Ahora llamamos un poco a las neñas, no sé si es todo Oliva, a mí parece de los nombres tradicionales más guapos que hay, Oliva. A ver, ya de todos los yaos. No, ya igual en castellano que en asturiano que en gallego, pero ya es verdad que guapo en gallego es Oliva. Es Oliva, o Oliveira. Oliviña, si es pequeña. Bueno, Oliva, preséntate un poco. Bueno, yo soy de Temia, tuve una quesería, en la quesería Temia. Pero bueno, la quesería de Temia ya Sí, bueno. ¿Cuántos años son la quesería de Temia? Uy, muchos, 30 y algo. 30 y pico años. Sí. Y así que en funcionamiento, Sí, la sí. de Casa Ancho, ¿cuántos llevará? ¿Qué empezaste? ¿Empezaste primero yo? Yo no sé, o sea, empezaba con mi suegro, ahora ya, pues hicimos en casa también. Pero después fue cuando hicimos la quesería. No se oye. Aquí el micro. Pues el micro más. Arriba, habla tenemos que tal, cuando vayamos a tal, animámoslo nosotros, aunque sea, y a ponernos así a esta distancia para que os escuchen. Purina, anímate un poco. Si metemos un fotico, No, pero así a esta distancia sí, para que te llegare. No, que lo meta, que lo meta. O, no, anímate, ¿verdad? Bueno, acabamos las presentaciones y luego vamos a centrarnos con cada queixería un pouco e tal. Entonces, Yo soy de Temia, me llamo Oliva. Hay 30 y no sé cuántos años que hacía quesos. Y luego hicimos una quesería a partir de un cursillo de quesos que hubo aquí en Grau. Y bueno, pues la quesería sí. que despois tenemos que comentar dese cursillo. Sí. Rematando a filera, a meu tía que va a presentarse. Yo, Mariluz, soy de la quesería La Borbolla, que nací en Cubia también. Y bueno, empecé a hacer los quesos, yo no lo sé, pero igual ahí ya casi 40 años. No sé, pero sí, no sabrá. Cuando empezó el certamen de Morcín, yo ya hacía bueno, el primer año. En que año empezaría el certamen de Murcín? ¿Tenemos memoria de eso? Esta edición fue 37, 38. Sí, 38, yo creo que fue Bueno, pues, este año. tu divinidad, 78, 79. aunque no lo digáis para el micro, tenéis que decirlo alto, porque si no allí no nos escuchan, porque esta sala, y así no, como somos poucos, habíais de poneros un pouco para adelante. Si no, si lo oís, vaya. Digo porque igual... Eso, pero decidlo en alto todo lo que comentéis, porque si no la gente no lo entiende. Bueno, ahora ya está todo bien. ¿Eh? Ya está todo comentado. Ya está todo contado, ahora ya las pichan. Ahora ya las pichan. Bueno, 37, sí. daios cuenta que va camín de 40 años, camín de 40 años, Ya soy bien. 2 años arriba o abaixo, pero irá camín de 40 años que lleváis por lo menos estas tres faendo queixo. Sí, sí. Sí, no, bueno, los herederos hay más. Algunas. Bueno, cuando empecé de soltera, hay más, claro. Bueno, pues cuenta ya que... Empecé, fíjate, tengo Cuenta, anima aquí en Fucico. Tengo 67 años y no sé si tendría 16 cuando empecé a leer. De 16 años en Cubia. Bajaba a meter lo sagrado a la plaza, en la línea, que era un cesto que tenía 2 pisos, y allí, bueno, un cesto, 2 cestos, según los que tuviera. En vez de bajarlos en jaulas, como ahora bajamos de cestos. ¿Y a que a una niña de cuántos años? De 16 años tendría. ¿Pero por qué a una niña? Tenías un poco más. Ay, un poco más, Claro. que ya te casaron, ¿verdad? Entonces yo tenía 17. Y ya pasará un tiempo. Pues tendría 17. Sí. Bueno, son hermanas, non fai falta dicillo porque asomeas. Asomeas. Tendría 17 años. Bueno, pues ponte que con 17, pero digo que como Cubia vos dá
porque queixos faíalos todo o mundo polas casas. Os queixos sempre se fixeran para casa e para... Ou non conocíais de fazer queixos de antes? Sí, claro, siempre nos había todas las casas. Sí. La leche que sobraba, que sí que esos. Para casa y luego empezar a venderlos. Harina te paía cuéntalo, pero faíanse pan casa ou se había máis produción, baixabas a grau alguno, a ti tocou eso, Oliva? Sí, claro. Mi madre hacía los pan casa, luego cuando había más leche, vendíalos, llevábamos para el invierno y siempre siguieron vendiendo los cosas de ahí. Entonces daba más resultado hacer los quesos que echaba al lechero. Bueno, que daba máis resultado falos queixo que echalo al lechero e a lo que da pie esta xente a que se meta de cabeza al queixo, porque o outro era unha comedia e a Licubia sería tamén, Sí. porque bonito... Mi padre siempre decía, vale más tener una vaca que dos, porque una da por dos y come una sola. Y produce mucho más, entonces hay que hacer los quesos. Como era? Una vaca haciendo la leche en quesos, quedaba a lo mejor por dos vacas o más, y comía una vaca sola, producía mucho más. Una haciendo los quesos, que es dos entregando al lechero. Me os cuenta la reflexión dun paisano de Cubia que ahora tendría... ¿Cuántos años tendría bonito? Pues 72, en el 2003. Pues también de los 100. Sí, como tuvo la... O 96 años. E bueno, aquel paisano pues ya viu que traía máis a cuenta faer queixos que echalo ao lechero. Yo bajaba a venderlos, y a veces que sobraban los quesos, y daba para casa con los quesos. Y decía él siempre, no os preocupéis, habiendo quesos en casa hay que comer. Y nada, quedándote sin vender nada, ya los vendrás un día. Habiendo quesos tenemos que comer, no, nada, tranquilas, que te quedaran. Sí, sí, siempre nos animaba para que seguir vendiendo. Oliva, para que le animalo para ti un pouco. Dime, Nina, aquella que empezou con 17 años, animada por padre a que salía máis a cuenta a faer queixos que echalo al lechero. Como te dá a ti por faer queixos? Porque en mi casa siempre, Dilo, pai, pai. no se hiciera. Siempre se aprovecha la leche que quedaba y hacer quesos, los que no sobraban, vendíalos. Nos pagaban nadie, ¿no? Y vendíalos. Entón, a tradición en Temia ya bien de primeiro de que los fixeras tú. Sí, claro. Que va, y había otra mujer, no sé, de Tenia, que hacía quesos, pero siempre bajaba a Puaya con unas monastras. Cuéntalo para mí, cuéntalo para ellos. No sé si valía más que te sentaras tú aquí. Una señora que se llama Amalia, que había en la conocería, que bajaba los quesos a Puaya en un caballo y en unas cestas con unos palos por arriba. Manastras. Se llamaban así manastras. No era os llevaban los bracos, ¿no? Sí, pero los de ella hicieron un marido que era cochero, entonces se hicieron unas para eso. Y bajaba y la llevábamos allí. Y primero bajábamos una cesta en la cabeza. Acuaya, pero Acuaya Para ir en la línea, hasta acá. porque hasta Acuaya llegaba la línea. Sí, de aquella sí. Y como era un pueblo de goixas, y era de Jesús. O sea, Había goxeiros e queixeras. sí. Bueno, pues esto é moi interesante para a tradición do queixo en grau, saber que el queixo non ya de 40 años para cá, porque de 40 años para cá se fai máis profesional o asunto, pero que había pueblos como Temia. Sí, que hacían queso también, o sea, en todas las casas. No sé, había dos que no. Bueno, para que veáis, había pueblos en grau que se especializaban nun asunto. Isto é moi importante. En Villandás, el pueblo era un pueblo de canteiros. En Temia, la costera, Acuaya, era llaureo. Había canteros en Temia. También, bueno, pero tantos como Palmosa Zona no. Ya. Había dos o tres. Que no era la misma Bueno, casa. pero Temia es un pueblo tan pequeño que tenía de todo. Uy, Ah, bon Dios. Bueno, pero ya es verdad que había especialización en artesanía en todos los concellos asturianos. La parroquia, ¿cuál era? Había
Oxeiros. Muchísimos. E Antemia, En TV todos sabían hacer huesos. todos os homes fallan coxas. Todos. Había paipa viandás, canteiros, había pueblos de Lara Pedrollo que eran fuseiros, outros garabateiros, E por iso é interesante esa tradición que xera de Temia, Marilu, corre para allá Deus. Di un pouco como te dá por zargueixos a ti en Grau. Bueno, en Grau, yo cuando vine iba a Grau, mi suegra repartía la leche por las casas, como se hacía la gente por aquí, eso, y andabas, ibas por la mañana después de mocer las vacas a repartir, y por la tarde otra vez, no había para enfriarla ni había para nada. Y la que sobraba, pues había un sitio en la plaza donde íbamos todos con la lechera a vender allí. Salía la gente a buscar leche al mercado con las carras o bueno. Y al empezar a ver ya comercializada por las tiendas, a veces ibas y tardabas en vender, echabas allí, y estaba una vecina de allí de la Portilla y un día dice ella, yo llevo un pan queso. Y digo, lo que tenía la lechera. Entonces digo, pues, yo no sabía el cuajo que había que echar. Y cuando aquello yo no había teléfono todavía, y en Cubia ya los hacían, pero yo no sabía, y fue ella la que me orientó de lo que ella echaba. Y yo llevé aquella leche para casa y cuajéla y hice 3 quesos, estaba tan contenta, porque al sacarlos quedaron derechos en una bandeja. Fueron los primeros, aquello parece que estoy viéndolos ahora. Y luego empecé a hacer algunos más y a bajarlos al mercado, lo que me sobraba cogí el gusto y la gente iba al mercado a lo mejor a vender lechugas o hacer planta de cebollín y llevaba algún queso y luego tenía más éxito para los quesos que para la planta, preguntabanme por ellos. Entonces empecé a desencargar leche y a mezclarme en hacer los quesos, porque era más cómodo también que andar a todas las horas por las puertas y con la penitencia de los quesos, y sacábame más dinero. Sí, porque luego cuando ellos subieron la leche, no sé si era 25 pesetas el litro de leche, que lo vendíamos a 20 o 22, bueno, y algunas dejabanlo, y yo empecé a hacer quesos y salíame a 30, hacíalos con 2 litros, y la leche antes era más barata, hacíalos con 2 litros y los primeros que hice yo vendílos a 60 pesetas. Y aquello sí, porque aquello que donde grababa... Ya dices que fai cuántos años de eso? No sé, cuando el primer certamen de morcilla pasaron por mercado Díaz y aquel, y yo tenía 6 quesos. Y fueron diciendo que había un certamen, que yo no los conocía de nada, y no sé qué me daba, iba con 6 quesos solos, regalaron unos y conocer, y no lo di. Y luego fue cuando tuve así, mamá dice, uy, es verdad que va a haber, lo vamos a ir a vender. Iba Carmina, la de Vega. Igual era Carmina, una de Vega, que hacía muchos quesos que iban a vender. Entonces al año siguiente pues ya di yo el queso para el certamen y llevé el segundo premio. Y una de la Portilla, Linda, una que vendía de la Portilla, el primero. Ahora no están contentos a buscar aquel premio Martín. Y eso no se me olvida, fue la primera aventura. Oliva, ¿fuiste a Morcín ya de los primeros años o tardaste más en ir a ese festival? No, yo tardé más. Claro, dos. Pues se me estaba sentando. Tardé un poco más porque en aquellos tiempos a lo mejor no bajaba yo a vender. Porque hubiera ido para Avilés, a vivir. Tú cuéntalo para esta gente. Que bueno, los primeros certámenes de Morcín que yo no fui porque no teníamos queso, realmente, que nos dedicamos a otra cosa. ¿Estabas familiares? Sí. Echaste familiares muchos años, esto no lo sabía. Tú eres familiar. No, unos 10. 10 años familiares. Por ahí, sí. Entonces retomaste eso cuando volvisteis para Grau? Sí, cuando volvimos para Grau, hicieron un cursillo de quesos que daba Sirida, y entonces yo estaba cosiendo en Grau, pero me mandó el Somoano que a ver si íbamos al cursillo, y fuimos. Somoano, hay que decir para los que no lo sepan quién era Somoano. Sí, bueno, Ya. sí. ¿Quién era Somoano? Somoano era, a ver, era de Sirida, o sea, trabajaba en Sirida, y entonces mandónos que fuéramos. Estaban en Grau una extensión a la Sí. Y a partir de ahí pues fue cuando empecé a hacer los quesos. Porque yo fui al cursillo porque quería aprender a hacer otro tipo de quesos, porque fue lo que me gustaba. El que tenías que mamaros en casa no te daba más problema. No tanto ya, de la misma manera.
bueno, fuimos a aquel cursillo, despois hubo outro cursillo máis, hubo dos. Ou se fixeran cursillos? Formación. Acordo de cando foi? Yo creo que estaba esto. Acordo mesmo. Sí. Fixeras un Julio cursillo? de la Peñola. Sí, estaba Julio de la Peñola, que foi o primeiro curso que La salía. primera que la Fogalpito era La primera que sería foi la de la Peña? la de la Peñola. Puesta en plan... En plan de... Con registro. Sí. Plan de registro. Nosotros éramos que sería de primero que él, pero Sí. nos sacáramos el número de registro. Ya lo estaba Es que esperando. sí, no nos dudaban, aunque quisiéramos, ¿Por qué no nos dudaba? porque non estaba pasteurizado de leche. Esto todo E estamos... porque era outra cosa, que no sé por que prohibieron vender os quesos. Bueno, estamos contando, claro, que el queixo del que estamos falando e el queixo de Fogalpito, primeiro del etiquetado, de la pasteurización, etc, etc. Queixo que sempre se feixo polas casas sin pasteurizar. Aí vino despois un telar del que vamos comentar despois. Eu, primeramente, para que contéis un pouco Adela, para que todos vayamos contando algo e a que sea un filón entre todos. Adela, tú el queixo, que es la más nueva, de mano de quien te llega, o conoces las aillas, o tu má faía queixo. Mi má faía queixo, pero facía nada, a casa. Muy poquito y nosotros echábamos la leche al lechero, de toda la vida. Mi madre sí sabía hacer queso y sí me enseñó a mí, pero bueno, a un nivel de una cota de estas rojas de porcelana, no a... Entonces, bueno, sí que toda la vida tengo que dar las gracias a mi Nina y a Mariluz, porque realmente las que me enseñaron a hacer queso al nivel fueron ellas. Y yo siempre que tuve un problema y que demás, siempre acudí a ellas y siempre me echaron una mano para todo. ¿Al pescozo no? No, al pescuezo no. Pero... Hacemos de maestra. Exactamente, sí. Sí, porque yo nunca hice un curso de fabricación de queso, realmente. Hay una anécdota de aquel curso que no sé si lo quieren contar o si es verdad o si esto igual ya un cuento. El termómetro. Efectivamente, yo no sé si porque yo hay cuentos que cuento, o sea, igual los inventé. No, digo, era... Pero eso fue verdad. Marilu, cuéntalo. Claro, Nico, cuéntalo. Claro. Aquel curso venía gente experta de Cataluña, a enseñar a hacer queixo a las queixeras, cuidado. Preguntaban pues, a qué grados cojábamos la leche, a que teníamos termómetro, y decíamos que mirábamos con el dedo. Exacto. Esa fue el artículo periódico. Pusieron en la prensa y los queseros de miran la temperatura de la leche para cojar con el dedo. Sí. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo de que yo tenía termómetro. Ya tenía termómetro. Trajeron los somoanos. Claro. Bueno, Somoano, que veis que esta xente menciona bastante, foi importante que era o Somoano. E yo, que era un neño, pues acuérdome de Somoano bastante, tuve lo vi fai pouco a Somoano. Acuérdome de bastante, Somoano era de la parte de Sarriondes, para esa zona. Pito. Subiendo el Pito. Subiendo el Pito dun pueblo de esos del Concello de Partes. E yo acuérdome que a mi má, efectivamente, foi el que regalou un termómetro. Trajo 2 termómetros. Y se dio regalo, no te digo de dónde vinieron, pero regalo de los termómetros. Ahora, mi Y eran má... de mercurio, eran los termómetros así largos. Yo también lo tengo. Sí. Bueno, queso en casa. Yo luego terminaron rompiendo. Bueno, rompieron porque tampoco utilizaba... Funcionaba más el dedo que el termómetro. No, luego los que... Cuando tuvimos los termómetros, mirábamos con termómetro. Yo el primero fue, regalaba un certamen de porcino por la caja rural. Un termómetro, era un termómetro, un colador o una manga, no me acuerdo, una cosa de esas y una pesa. ¿Te acuerdas? Que regalaba cosas de... Bueno, claro, el sistema iba queriendo metellas al riego de la acero inoxidable y a del plástico, ¿cómo se dice? Esos plásticos que son para alimentario y tal, porque bueno, veníase de un mundo tradicional, y yo acuérdome, vamos a comentar cómo aún secábamos el queso. Los primeros secaderos, El corredor del horno. pues mira, dilo ahí al micro que se oiga. El corredor del horno era una quesera, bueno, era una caja de madera con unos Mallas. de plástico o algo así.
Primero me parece que no eran de plástico, que eran de alambre, y luego ya venían los de plástico. ¿Y así? Marilu, tú aún empezaste a secar los pisos. Sí, nada, yo tuve un secadero, lo primero fue en desván. Había una ventanina y montáramos allí. Y luego probáramos en otro sitio al lado del pajar, un tendejón que había allá, y pusiera pegado a la pared como un poco allí, y cuando salía un poco de aire llenómenos de guisos todos, después de terminar. Sí, todo, pues, y el del polvo, bueno. Bueno, ¿cuánta gente de esta sala no sabe lo que hay un guixo? A ver, los que van al cursillo de asturiano. Un guixo. Guixos son pubisinas que quedan pegadas al queso porque un guixo, un grave, algo que se te mete en un huevo. Uy, metióse un guixo. Vale, en castellano, ¿qué? ¿A una mota? ¿O cómo se dice? ¿Una mota? Bueno, pues, o una pubisina o algo, ¿no? Pues eso ya un guixo. Por eso a Marilu se llenaron de guixos. Y en Casa Sancho a uno se castis. Tenía una tabla, caía los quesos, poníamos una tabla alta con follas de maíz y ponía los quesos ahí que secaban y comprábamos ventiladores, ponían ventiladores. ¿Cómo fue esto, maíz? Qué pena. Porque el queso encima de la folla de maíz secaba así. Mi madre lo sabía así, ¿no? Como fue... Bueno, pues esto yo acabo de aprender, no lo sabía. Poníais Y después ya ponían unas cajas encima de otros y los ventiladores dando aire, porque la sería que tuve. La folla de maíz, Sí, como está madurada, con los surcos esos, eso te ayudaba a que te suelara... Y cuando nos vaían cubia, teníamos una tabla, una galería, para secarlos, de otra encima de la cocina. Y después ya fixera papá con una frisquera muy grande y me continuó. Es que las pontes de los zorros fueron los secaderos primeros. Ya también hay que decir, para que no lo sepa, que los zorros dentro tienen una viga, que aman la viga al queso. Y eso llamase la viga al queso porque ahí curábanse los quesos antes. Después de escurrir cuando estaban curando, poníase allí, sí. Lo que di Oliva, es, ahí poníanse desde que estaban... Es que estaban escurridos. Oísnos bien, o porque yo ando por los libros, oísnos bien. Cuando ya estaban... Escurridos y poníanse una folla de maíz. Bueno, lo de la folla de maíz, ya acaba de sorprenderme, porque todas lo tienen presente, yo no lo sabía lo de la folla de maíz. Cortaba una hoja de maíz, pero del maíz de panoya. Una folla de la panoya. De la panoya, sí. Cortaba con unas tijeras, del queso más o menos, ponían las allí y secaban. A poner un culo queso. Sí. ¿Cuántos sabéis lo de la folla de maíz? ¿Cuántos? Ya quedo más tranquilo. Encima las fuellas. Sí. ¿Pero de maíz? Sí, pues se traían a vender ¿De maíz? encima de Las fuellas de maíz, Los quesos. bajaban los quesos ya con la fuella de maíz. al mercado, También. Pues para que veáis. Igual antes sí. Igual que la pena. Sí, yo tengo... Porque Sí. Que secaban. Una de las mantecas, la cabeza para la manteca sería... ya tenéis sentido, a ver si tenéis sentido. Tenéis sentido... yo había esto que no me lo he contado en algún pueblo, no sé si para Tenia o para Cubia o para la Garba, si el distis, lo que puedo contar. De que yo no sé si era cuando ya estaban curados, ya no querían que curara más o para que curaran más, de que los metían entre la escándalo en boxo. Sí, mi madre los metía entre maíz. Entre maíz. Mi madre los metía en las bolsas grandes, en el desmán de maíz. Y ante fabas. Pero eso era de curados. De curados. Para que no se quieran secando. Eso es. Bueno, atención la cantidad de información que está saliendo de valir etnográfico. Meter queso nunha goxa ou nun goxo entre las fabas ou entre el maíz e a mí contándome entre el pan, entre la escanda. No lo sabéis. Lo de las candas tampoco lo sabía. Bueno, pues, Ni del maíz tampoco, no sé. ¿y a de las fabas? Tampoco. Sí, sí, yo eso ya lo quiero. Bueno, Yo tengo el recuerdo de cuando yo era pequeña, mi madre los hacía para casa para nosotros, eso los guardaba en los bolsos de maíz. entre el maíz. Claro, allí no recibían apenas aire, claro, estaban protegidos de la mosca. Eran unas condiciones perfectas. Para que no secara más, igual tuviera un grado de humedad perfecto, que no lo picara la mosca y a 40.000 cosas. Ya muy interesante esto, esto ya muy interesante. Como ya muy interesante a ver estas mujeres lo que me cuentan,
Porque, claro, a esta xente ya isto tocou coaar col cuaio da farmacia, ok. Oliva, tú sabes por qué coayaban Antes. cuando non había cuaio? Dilo al micro se lo sabes. Pues sí, al baño María, arriba de la cocina. Mi madre sí decía, Y tú explica cómo lo veía tu madre. pues ponía una pota más grande, otra un poco más pequeña, echaba la leche en la más pequeña y ella la tenía arriba la chapa y cuando parecía ella que estaba para sacar para la barreña, Pero non echaba nada. Sin cuajo. primero sin cuajo. Vale, pero sentisteis lo que echaban antiguamente en grau para coaar? Non sacaban el cuaio. Un comis queso. De que? Era o non? Que lo hacían en la vejiga 8 o algo así, ¿no? Bueno, pues sí, ahí vienen los tipos. Resulta que sabemos interesante que lo fegamos como lo estamos haciendo así de filón, ¿eh? Sabemos esto interesante así como estamos. Que yo tengo sentido a los viejos, por Salceo, y esto es muy importante porque al parecer el mapa de Asturias divídese con la manera coaar también. Y a de grau para el occidente, igual por centro tamén sería como para grau, para el oriente sé que ya con el estómago el cabrito, lo del coaar, pero en grau no, coayaban con la tripa al bocho. Yo tengo grabado paisanas viejas por Salceo, pero la verdad que esto pierdes de la memoria rápido, porque llega luego el cuaio a las farmacias, la gente decía el cuaio a la farmacia, pero con una horquilla al pelo, raspaban No vaya, porque Mariluz y Oliva están filando las 2 horas ahora mismo. Pues que lo cuente. Están de filón las 2 horas ahora mismo. Y entonces quitaban, yo no sé si hablo de dentro de la tripa, y con eso coayaban. En Galicia también se coayaba por 8. Igual en Ourense había también, porque Ourense ya muy de otro clima, y igual también coayaban con algo vegetal, con cardos o con eso, pero para aquí, en grau, coayaban con algo que quitaban de la tripa, ou fallaban la vexiga, 8, o algo Xando, que sabe bastante de esto, igual lo sabe. A Consuelo. ¿Tú sabes mucho de esto? Echábase el estómago del gocho, eso, echábaslo a macerar con suero y sal. Bueno, y eso tenía que dar mucho, no sé cuánto tiempo era, y luego colabas. Eso ya, Y a mí está como explicando. me gustaba probar todas las cosas que oía, hiciera una vez el bajo, pero claro, eso no aciertas como... Pero con el estómago gocho. Sí. Bueno, pues eso era lo importante que hay que saber, que en grau, No sé si era el estómago, si era lo de raspar. o lo de raspar, Igual era lo de limpiar. bueno, pues en grau lo antiguo era esto. Ya cuando lo cuentas, a todo el mundo le sorprende que se guayara con gocho, pero ya sin nada. De grau para el occidente con gocho. Xano, ¿tú sabías esta diferencia entre el cabrito y el gocho? Para los dientes no están exactamente lo que lleva el estómago, y es la glándula que tienen aquí los cabritos. Entonces cuando se matan, cuelgan y una glandulina aquí, que es la que precisamente lleva eso, para que lleve leche cuando maman ellos. ¿A esto llaman el cuayo? Sí, ¿A esa glándula? para digerir lo que lleve leche, pues tienen una glándula aquí los cabritos. Entonces eso cuélgase y obviamente porque para el queso cabrales, etcétera, sigue cuallándose con ese cuayo. Sigue cuallándose, no se compra el cuayo en una farmacia. Y llega caro, véndese, por eso me interesa. Pero lo que contó Marilu es muy interesante, y es verdad que es un testimonio que ya difícil ya de recopilar. Pues Ramón hacíalo, ¿eh? Ramona llevaba años, sí, haciéndolo. Atención lo que está contando Marilu, que eso sí que no se ve tampoco. Y apenas que voy a meter a Ramona. Pero una paisana que siguió cuayando años por sistema tradicional, este es muy interesante. Ya que yo ahora sí que no lo sé tampoco, Xandro, si ya con una parte de la tripa al gocho era lo que se pelaba, lo de adentro del estómago, no el estómago limpio, era eso gordo que quitas. Como si fuera lo que están contando, sí. Como la raspadura de la tripa. Eso, pues el estómago pero tiene unas podías contar cómo se hacía, porque no era así simplemente tal, sino que había que dejarlo tiempo, etc. Yo no sé si lo salaba primero, si ella salaba con suero. Creo que sí, Sí, lo hicieron una vez, como ella me dijera. Dejaríalo dentro de la vejiga. Ya, estoy dando.
Ya luego que echarían, el líquido o un cacho de eso... Eso luego colaba, era colado. Porque como iba entre suelo y sal, luego aquello colábalo y echaban en tarros y duraba... Pero echaban gotas de líquido, Claro, o echaban gordo del... No, había que colarlo, tirar aquello. Claro, y el sal hacía de conservante. Claro. Yo desde que lo hiciéralo, pero no acertaba, no, porque estaba de cuajar con el otro. Mátanos Ramona para que nos lo cuente, que estaba convidada, porque mira, si lo feixo, pues vaya a su interesante. Ramona, hace muchos años, Bueno, ya muy guapo, los filones siempre se cuentan anécdotas, ya como estamos al filón, como estamos afilonando, yo claro, sé las anécdotas de casa, pero quiero sentir anécdotas de la otra gente, pues, como abuso de la confianza, sé que mi mamá tiene una anécdota que siempre me llamó la atención, que fue cuando feixo os primeros queixos para baixar a grava. En Cubia, sí. Cuéntalo, Pedro. E si eran los pusieron a faelos, a lo mejor empezaría igual el lunes o el martes, y que ya bajamos el domingo, y encima quedaban muy tiernos, se cogía meterlos de la forma un poco. Y claro, lo que hice fue arrasar los quesos. Acuérdame que vendieron los asindas de tablao, un queso, y después dicen, uy, vaya queso que me vendiste que estaban asado. Pero claro, era porque él no sabía, pensé que tenía que bajar los más duros y... Bueno, metimos una forna para que curara. Eso fue, yo no fui a ningún cursillo y entonces iba yo aprendiendo según se hacía. Claro, ya esto, el ensayo-error, ya vi que en la forna que el queso no se curaba. Que valía más la ponte el oro, como siempre lo quisieran, y a la queixera, que si no estaban para ese domingo, estaban para el otro. Pero metellos una forna, pero acabo de decir algo muy interesante, como estamos con tema del vocabulario asturiano. Y ya apuntamos antes un término que no sabíais, que era... El guixo, el yuxo. Eso es importante, ¿eh? Que a Marilú, como... Cuéntalo tú, Marilú, que se llenaran de guixos. Ah, sí, no, todavía lo dije el otro día en la limerca, a la cajera. Traía sal y digo, uy, este está lleno de guixos. Y ella quedaba, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Guixos, bueno, pues con guixos. Hay que apuntar guixo. Mirad que en galego, lixo, en asturiano con ella, guixo, en gallego y portugués ya basura. Y allá basura, que se te mete en un huevo o que se pega un queso. Por lo tanto, ya en asturiano, el galego lixo, en asturiano, guixo o yuxo. Bienvenida. Guixo o yuxo. Bueno, esta anécdota ya... Una anécdota de una niña que empieza a hacer queixos y con la ilusión de baixar a grava los mete en la forna. Y entonces otro término que hay que apuntar, ya que los queixos, ¿qué os pasó? Que se pusieron anasados. Anasados. ¿Cuántos conocíais el término anasado? Yo no. ¿Veis cómo estáis como burros? Bueno, pues yo tampoco, acabo de sentir yo misma. Con 43 años que tengo, nunca sentí un queixo anasado y entonces tengo que apuntar yo también qué es un queixo anasado. Que quedó así duro, entoullado. Entoullado, hay que apuntar entoullado. Quedó anasado. ¿Qué era? Quedó entoullado. Eso fue como cuando dijeron a un rapaz que abrió... No. Oliva, ¿qué era? Acorchado. Bueno, quedó acorchado. En castellano ya acorchado. Eso ya anasado. Anasado. Atoureado, ¿eh? Atoureado o anasado. Apúntamelo que no tengo yo recopilar estos términos. Ya... Eso fue como una vez que preguntaron a un... Damos al filón, podemos contar algún cuento. A un paisano de Morea de ayer que abrió un chigre y al parecer que contó el Otavio que llamó al chigre Ñero. O llamábase Ñero. Y pararon unos que venían del puerto para allá a tomar algo y decían, por cierto, el rapaz aquel era de para acá, era del occidente y agarraba aquel chigre que se llamaba Ñero, un ñero. Y ha dicho el rapaz, por cierto, ¿qué significa un ñero? Le ha dicho, era un niado. Y al otro quedó brotado. Un ñero era un niado, pero bueno, en castellano como era, un nido. Bueno, pues esta anécdota, Oliva, ¿tuviste que tener alguna anécdota de la que empezaste así, de estas así un poco célebres para contar? No. Sí. No. ¿Nunca te pasó ningún percance de eso? Todo en Claro, porque ella ya venía de una... Yo tenía sí, mi madre y mi suegra. Ya venía... Yo voy a contar una... Ya venía de tradición de queixeras. A ver. Voy a contar una anécdota como Oliva.
que fue la primera vez que yo vi unos quesos, unos pocos quesos, hechos por Oliva. Por esta Fui una vez. vez a su casa, porque es que no me acuerdo de las fechas. Yo no sé si ya habíamos hecho el colectivo Las Ayargas o no. Yo sé que fui una vez y dice ella, ven para acá, te voy a enseñarte una cosa. Y llevóme a la casa vieja. Era la casa vieja. Y cuando yo entré, vi allí como 8 o 10 quesos. Y digo yo, pero ¿esos quién los hizo? Dice, hicimos yo. Y yo, ¿hicimos tú? Y me dice, sí, no sé si habías hecho fusil y algo en aquellas fechas. Dice ella, que una cosa que me gusta mucho. Dice, pero Pacho no me deja. Dice, el día Pacho, que no se meta en las cosas de mujeres. Si a ti te gusta, sigue por ello. No, pues Pacho gustaba ella. Así nació la quesería de Técnica. Sí, salía. Así nació. No, nunca me fue eso. Nunca no fue yo, pero en los mercados tal, yo, Pacho, tengo luego una memoria de las ferias Pacho no todas. quería, porque Pacho era perder tiempo, aquello. Aquello que hacía Oliva era perder tiempo. Claro, hoy vendíamos el mercado de Grau. Ya va, el Pacho, por Paco, ello, yo- Pacho era una cosa de otras Pacho. cosas. Decía él, no, decía, los quesos hay que sacarlos de Grau. Es que nada más que quería decir que había que, sí, eso, por eso yo cuando Pacho decía eso, hay que sacarlos de Grau. Sí, después pudimos tener también a Lieres. Era un visionario, cuidado, que quería abrir mercado, ahí tú tienes. Pacho. Sí, él decía, Los quesos hay que sacarlos de la hay hostia, que la frase sacarlos de para Grau. contar. Sí. Delante de, mire, parece que estoy, delante de la farmacia de la planta, por allí. Sí, allí son muy chuscos. Pues allí fue eso. Ahora que decís la plaza, a Hugus tocó ponervos a vender na plaza de Grau. Bueno, aquí a Adela tenemos la medio marxinada por ser más nueva la prove, pero a Hugus tocó ponervos a vender los queixos. Adela, ¿tú vendiste mercado? Muy poco. Vendí, cuando no tenía registro sanitario, vendía con una cajita delante del Barra Plaza, más o menos. A ver, eso, el Barra Plaza. El Barra Plaza. Bueno, Tejero. Allá para allá. Sí. Sí. Ahí yo creo. Más arriba donde se pone Marilú. Delante del Barrio Plata, por allí. Sí. Marilú, ¿cómo empezaste vendiendo los amarrados? ¿O era a domicilio? ¿Cómo era? No, eran los primeros, era de... Primero empezar a ponerme delante de la farmacia, por allí de la plaza. Sí, pero luego no sé por qué, yo pasé luego para arriba, poníame donde la armería. Allí donde la armería, allí tuve mucho tiempo Lo en la acera. Hasta Hasta que empezamos a poner el puesto en la plaza en bajo. Bueno, pues la armería tuvisteis hasta hace poco. Delante. ¿Qué? Delante de la armería, oye, hay unos cuantos años que bajamos. ¿Y a Ramona siempre se puso una esquina otra? Ramona en la esquina de cada viejo. Pero para allá de cada viejo. Delante cada viejo. Delante cada No, viejo. delante de allí, pero luego, bueno, allí me dejaban dar, allí tiraban los trastos. Sí. Y luego lo fue para el otro lado. Luego cambió. Molestaba allí, oye. ¿Eh? Que allí molestaba porque, claro, tapabas. Molestaba. Hay que sacar el tema de la molestia del comercio local, que eso ya es verdad que en la plaza pasa así. No, Ramón, atando cada viejo allí, tú Ramón. Pero a lo mejor igual estaba antes de tachado abierto. Bueno, ella luego tuvo que marchar. Pero es más importante cada viejo, estorbaba Ramona. Claro. Y a las otras, Oliva, cuenta, ¿a te tocó vender? Y si tuvisteis algún percance, que esto es importante, con el comercio de Grau, de coño, estás de la aldea, viene y ya tápame la entrada de la mi tienda. Ponte para aquí, cuéntalo ya al mismo. Sí, cada viejo. Habla No lo cuentes a mí, cuéntalo. Cada viejo salía la... Cada viejo, apunta. Pues de cada viejo, un gasto, un perro más allá. Nos vamos fuera. Y bueno, también el otro que está allí con ropa infantil también protestaba porque quitaba la vista del escaparate. No, más ninguno. ¿A te tocó vender a ti, Oliva? A vos Y poníamos allí cerca de la farmacia, un poquitín de lado de arriba. Que ahí también, coño, dabas con cabeza. Sí, ¿verdad? sí, con tu madre, yo lo era. Sí, eso yo cuando empecé de más, cuando empecé de gobierno vendía allí. Dando un ambasto, ponte, ponete, Por delante de la farmacia, por allí. pero... Sí, pero más antes era la ferrería. Por ahí por delante de la forestería y por ahí.
Yo vendía para todos los juzgados, Pero na en ferrería. la ferrería. E el mercado ese da ferrería non era, non decían ayer que era el mercado de los huevos, de las pitas, Que mercado había en Grau antiguamente na Las pitas, ferrería? los huevos y las pitas, precisamente. Primero eran las pitas. Cuando yo era guaza eran las pitas. Eran las pitas. Sí. Sí, las pitas y los huevos de la Y la manteca, y los quesos, que todo era allí. Era la manteca y los quesos vendíamos delante De de... Maijeco. pitas y conejos y eso era La manteca era delante de Maijeco. No, por pero, ahí. sí, no, yo creo que los pero huevos cuando que- empecé de Cumbia era una ferrería. Pero después pasaron tú para la ferrería. Pasou despois, pero primeramente é verdad que la manteiga e a los huevos eran pulmaijeco, Sí. Tocóme vender delante de Maijeco manteca de chavalín. Cuéntalo eso. Baixala de Cubián. Sí. Cuéntalo. Nada, no, manteca que llegaba tan blandina, envuelta en hojas de berta. Sí, luego daban por ella, pagaban lo más barato ahí. E había muchas mujeres, todos con manteiga. Sí, y huevos, yo creo que eran allí huevos también. Está muy, Huevos y la muy, manteca. muy guapo porque también Pero nas claro, villas, luego fue cuando cambió para el otro lado. nas villas había plazas, y de ahí viene también la toponimia, la ferrería o tal, o bien por oficios o también porque los mercados estaban centrados en un producto, ¿eh? Y en este ya eran los huevos y ahí era el leche, y aquí la manteiga y ahí los quesos. Yo cuando Y empecé los siempre fue en la repollos y plaza. verdura, era allí donde la fuente. Toda la hortaliza era en la plaza donde la fuente. No me acuerdo cómo se llama la plaza. Son de las palmeras, la gran plaza que hay... Ahí que era para La plaza la verdura. verdura. Y a lo que era la plaza de Hora Grande que había. Había puestos, ¿eh? Allí yo... Que había. En la plaza, no sé, había 2 puestos de fruta. Pero nada, entonces el comercio de ellos era más chica. Pero entonces lo que era el mercado tal era más la ferrería y la comercio de la... ¿Saben Las cómo castañas donde la iglesia. Bueno, Quiliquia de Grau se hablaba perfectamente. Las castañas. Tili, fainos un resumen, que para eso estabas al filón, fainos un resumen, La vida me llama. venga, tranquilo, fainos un resumen de lo que te acuerdes de lo que se vendía en cada sitio en verano. A ver, por lo que llaman la calle Marqués de la Vega de Anzo, que antes era Marqués de la Vega de Anzo. Todo por allí estaban las hortalizas y los quesos. Hortalizas y quesos era todo por ahí. Luego, delante del Maijeco, estaban los huevos y las mantecas, y el oso. Y el oso. Y el oso bailaba allí delante también. Y la cabra. Aquí bailaban. Traían unos de húngaros, no sé de dónde venían, que se llamaba Nicolás. Entonces ellos tocaban ahí un tracatrá y decían, baila Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y Nicolás ponía ese sí, ya bailaba, estaba encima de un círculo y daba vueltas así con las patas de arriba alzadas. Y yo, acuérdome, pero bueno, otras veces venía una cabra. Bueno, pues todo por ahí era los huevos y las mantecas.